Un cordial saludo, mi nombre es Sergio Andrés Rodríguez Esguerra, hago parte del grupo número 14 del curso de Ética en la Universidad Nacional Abierta a Distancia y estoy desarrollando este video como parte de la sustentación de la tarea número 3 propuesta para el curso. En la tarea básicamente lo que se plantea es el estudio de 5 temáticas o 5 problemáticas éticas o problemas éticos y a partir de su entendimiento, su investigación, su comprensión, por supuesto, definir con cuál de estas problemas o con cuál de estos problemas éticos vamos a trabajar durante el resto del curso. Para esto se plantearon 5 temas fundamentales. Por supuesto, uno de ellos la corrupción, que fue nuestra opción. También se encontraba dentro del, digamos, set o las posibilidades o los problemas éticos planteados lo concerniente a la discriminación de género, el plagio y derechos de autor, igualmente el fundamentalismo religioso y también el desarrollo humano y sostenible, el desarrollo sostenible y humano en el planeta. Mm, Como ya lo notan, nosotros en el curso 14 hemos optado o elegido la corrupción como un problema ético. Eh, digamos que el proceso se inicia con la validación del tema y después con la argumentación de por qué deberíamos optar por él, por supuesto. Digamos que en principio lo que hemos hecho es basarnos en los contenidos de los cursos o de las tareas 1 y 2, en los cuales lo que se buscaba o lo que se pretendía es entender qué es la ética y cuáles son esas connotaciones éticas y morales, pero sobre todo cuáles son esas diferencias entre la ética y la moral para poder con base en estos, para que con base en estos argumentos y conceptos podamos establecer y definir qué es un problema ético y desarrollarlo pues dentro del curso. Una vez entendida esta diferencia entre la ética y la moral, procedimos a entender o a comprender cuáles eran, digamos que los componentes base de un problema ético. ¿Mm? En un problema ético, lo que se plantea básicamente es una situación en la que un individuo y una sociedad debe tomar una acción. Siempre está obligado a tomar una acción, o sea, no hay lugar a una posición pasiva o una posición de no hago. Eh, Siempre el individuo que se somete a un o que está inmerso en un problema ético está tomando una decisión. Y dentro de ese tomar una decisión o en esa necesidad o en esa obligatoriedad de tomar una decisión, se tienen una serie de opciones. Esas opciones siempre son más de uno, por supuesto. O sea, el elegir implica que tenga dos o más opciones por las cuales elegir. Y cada una de esas opciones, sin decir que es, bueno, en las que se definen de acuerdo más a la moral, si es buena o mala, pero cada una de estas opciones contempla o tiene una connotación ética. ¿Cierto? Eso es lo que caracteriza una problemática ética, un problema ético. Nuestro problema o el problema, perdón, que hemos seleccionado ha sido sustentado en 4 razones básicas en los que confluyen y en los que convergen muchas de las ideas que se expresaron en el entorno de trabajo colaborativo y que pues se han resumido en estas cuatro razones. La primera es, desde luego, el tema de la pertinencia y la realidad. Eh, no cabe duda, ¿cierto?, que uno de los temas que más se han visibilizado y pronto puesto de moda, sin decir que nunca haya estado presente en nuestra vida y en nuestra sociedad, es el tema de la corrupción. Anotamos dentro del foro y la discusión que sin duda digamos que ese espacio que ha dejado el proceso de paz, donde los actos violentos
no es que hayan pasado a un segundo plano, sino que han dado visibilidad a otros temas también coyunturales de la sociedad colombiana, han permitido visibilizar o darle más protagonismo a esto, a los actos de corrupción y el entendimiento, por supuesto, de parte de la sociedad de cuáles son las consecuencias que ha tenido y que tendrá, por supuesto, la corrupción que hemos vivido hasta estos momentos, que no sabemos en qué momento vamos a superar en la sociedad, por supuesto en la sociedad actual y en muchas de las generaciones y las sociedades venideras o modelos de sociedades que se adopten en Colombia a raíz precisamente de esta corrupción, que no solamente digamos que va en decremento del patrimonio, sino que también va en decremento de los valores fundamentales del hombre, que al final consolidan, son los que consolidan la misma sociedad y pues hacen de nuestra sociedad colombiana, de nosotros mismos, lo que somos actualmente y lo que seremos en un futuro, ¿cierto? Otra de las razones es el hecho de la necesidad de construir una sociedad sólida en la base ética, ¿cierto? Lo veíamos o lo leíamos en el texto de Adela Cortina, en la cual reconocía o hacía énfasis en el entendimiento de que las relaciones de confianza y la libertad son la base fundamental del Estado porque permiten reconocer a los demás y a partir de ese reconocer a los demás, reconocer de manera libre al mismo Estado, ¿cierto? Entonces, si hay uno, digamos que si hay uno de las eh, misiones prioritarias para combatir la corrupción. Por supuesto, están basadas en todas las estrategias legales atribuidas a o que se revelarán a través de las leyes, de las normas que se dicten dentro de la sociedad, pues por supuesto, pero es fundamental entender que es un problema que radica en la misma educación, en la misma generación, en la misma formación de los valores básicos del hombre, desde su concepción, desde su, digamos que educación básica, y en educación básica comprendamos como desde la formación que recibe en su hogar hasta el modelo de persona que es construido por la misma sociedad en la que se vive. La tercera razón es la necesidad de entender que la corrupción, si bien es inherente a instituciones, ¿cierto? La corrupción a nivel público se ve como el referente en el que, o la acción en el que un servidor aprovecha su cargo y sus funciones para favorecer a otro en contraprestación de el pago de un dinero o de la entrega de otros beneficios, simplemente pues para hacer que esa persona que le entrega ese dinero, que le paga, para hacer, pues se vea beneficiada con otros temas, con contratos, con una mayor rentabilidad, con información privilegiada, que al fin de cuentas le va a dar una posición de ventaja sobre sus competidores. Entonces, ese accionar de ser corrupto, a pesar de que se presenta en instituciones, es necesario entender y comprender que nace y radica es en la persona que opta tanto por ofrecer un dinero o una prebenda cambio de un privilegio como de esa persona que opta y decide hacer o dar ese privilegio a cambio de ese dinero que le es entregado o de bueno, lo que le ofrezcan para hacerlo, ¿cierto? Y el cuarto argumento es la necesidad de la movilización social, del accionar social y del control mismo de la sociedad, como una herramienta básica y fundamental pues para combatir la corrupción. En este punto, pues digamos que muchos autores coinciden en decir que
no se puede delegar todo al Estado, ¿cierto? Los individuos debemos tomar acción sobre estos comportamientos que consideramos, por supuesto, corruptos, injustos, ¿sí? Y en esa medida la movilización social, eh, el mismo, la misma exclusión social, pero sobre todo el señalamiento y el repudio de esas acciones de corrupción, en lugar de la premiación hacia el corrupto, porque es el que tiene el dinero y el que tiene el poder, son herramientas fundamentales para combatir precisamente esta corrupción. Entonces, en esa línea, esos han sido los argumentos que hemos recopilado para definir nuestro tema, sobre todo para optar o seleccionar este tema de la corrupción como el problema ético que vamos a desarrollar tanto en esta tarea número 3 como en las tareas que hacen falta para concluir el curso. A quienes están viendo este video, muchas gracias por su atención. Esperamos que pues cumpla con las expectativas que se habían planteado y que con base en la información que les hemos presentado puedan pues entender y comprender cuáles fueron las razones por las cuales nuestro equipo de trabajo y nuestro grupo ha seleccionado la corrupción como un problema ético. Muchas gracias.